Cordial saludo, mi nombre es Rocío Rico León, soy estudiante de la especialización de biotecnología agroambiental. Voy a presentar el desarrollo de la fase 3 bajo el tema método de separación y purificación de proteínas. Esta fase corresponde al desarrollo del seminario especializado proteómica aplicada a procesos agroambientales bajo la dirección y tutoría del doctor Juan Camilo Álvarez Maecha. Bien, entonces para continuar, presento este organigrama donde está especificado cada uno de los métodos que se presentan o están consignados en el artículo Avances recientes en métodos de separación y purificación de proteínas. Pues bien, aquí tenemos 6 grupos de métodos, los cuales a su vez tienen algunos subgrupos, por llamarlos de alguna manera. Y pues a continuación vamos a hablar de manera breve y concisa sobre cada uno de ellos. Pues bien, en el método de extracción tenemos la extracción acuosa de 2 fases y la extracción en fase sólida. La extracción acuosa de 2 fases es un procedimiento o método líquido-líquido. Aquí, en este método, se utilizan, por ejemplo, el éter y el yodo, que tenemos una sustancia disuelta en un disolvente, la cual es transferida a otro disolvente, mm, mm, a otro disolvente y que pues estas fases, tanto la fase acuosa como como la parte orgánica, se separan muy definidamente, nítidamente. En la extracción de fase sólida, entonces tenemos aquí la extracción de analitos o sustancias de una fase líquida a una sólida a través de un absorbente sólido, ¿sí? Que está compuesto pues por poros de diferentes tamaños. Podemos tener microporos, mesoporos, macroporos y pues van pasando dependiendo pues la característica de cada uno de estos. En el método de precipitación, pues tenemos el método por el punto isoeléctrico o la precipitación isoeléctrica. Entonces aquí básicamente se tiene la modificación del pH. Entonces, por ejemplo, tenemos el pH de la leche que puede estar en 6.6, 6.4. Se le aplica este método, los ácidos correspondientes y cuando tenemos un pH de 4.6 vamos a tener la caseína. ¿Sí? Entonces, básicamente, pues, el punto isoeléctrico es el valor del pH donde eh, la molécula no tiene carga, ¿sí? O sea, y su movilidad es nula, se precipita como tal. El método con disolventes orgánicos, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la acetona. Entonces aquí ella ocasiona una disminución constante dieléctrica y pues gracias a la extracción entre áreas de carga opuesta genera allí la precipitación. El método de salado, pues bueno, aquí cuando hacemos las adiciones de sales, por ejemplo, cloruro de sodio, entonces permite que las moléculas interfieran, ¿sí? O sea, se haya como una asociación intermolecularmente entre ellas. Entonces, por ejemplo, la sal en volúmenes o en concentraciones bajas pueden favorecer la solubilidad de las proteínas en agua, pero ya cuando el volumen va aumentando provoca la precipitación. En el tercer método tenemos la separación por membrana. Entonces tenemos la diálisis. Bueno, la separación por membrana es un método físico
que pues permite el paso de las moléculas por medio precisamente de una membrana. Aquí tenemos la diálisis, una membrana semipermeable que permite que las moléculas pasen, mientras que las proteínas pues quedan allí en esta membrana. También pues depende de los tamaños moleculares. Y la ultrainfiltración, bueno, ya aquí en este método pues se aplica una presión o fuerza centrífuga. Entonces, para hacer que el agua y otras moléculas pues pasen precisamente también por esa membrana y las proteínas pues queden allí inmersas en la membrana que se está utilizando. La electroforesis y electroforesis capilar. Bueno, entonces básicamente esa técnica se basa, valga la redundancia, en una carga eléctrica. ¿Sí? Entonces aquí se utiliza un gel o una matriz con diferentes poros para que aplicando la carga eléctrica o el voltaje haya pues movimiento, se transfiera pues las moléculas dependiendo de las características y tamaños de cada uno. Entonces, la electroforesis capilar pues permite obtener resultados en un corto tiempo, tiene alta sensibilidad y puede, perdón, los movimientos de los analitos dentro del capilar pues es igual que en la electroforesis convencional. Bueno, entonces aquí tenemos la cromatografía. La cromatografía es un grupo de técnicas de laboratorio que se utilizan para pues, separar precisamente las sustancias o mezclas. Esta pues cuenta con una fase estacionaria y una fase móvil. Entonces, dentro de la fase estacionaria, nosotros tenemos pues sólidos que tienen sitios activos y dentro de la fase móvil tenemos pues líquidos o mezcla de líquidos. Entonces, cromatografía viene del griego cromo, que es color, y grafía, escribir, ¿cierto? Entonces, escrito de colores, ahí podemos ver en la imagen. Entonces, precisamente la muestra queda reteñida sobre la superficie del sólido, pues dependiendo allí su carga y su tamaño, van a ir fluyendo pues cada una de estas sustancias. Bueno, aquí este es el método que tiene pues más técnicas, son 10 en total. Entonces, como tal, la cromatografía pues es una técnica muy utilizada y que brinda diferentes alternativas. En todos los casos, pues en el caso que se escoja la técnica, pues debemos de tener en cuenta el pH, la concentración y la termoestabilidad. Bueno, entonces aquí tenemos otros métodos. Entonces tenemos la impronta molecular. La impronta molecular es un método de construcción de una molécula con propiedades de reconocimiento específicas. Bueno, entonces esta aplica en como en otros métodos, aplican otros métodos. El chip microfluido pues integra funciones de muestreo, separación, enriquecimiento y aquí permite pues también automatizar y tener los datos de interés. Aquí dentro de la separación magnética pues brinda una, una ventaja que se tiene con más precisión y con más rapidez los resultados. Bueno, entonces el método seleccionado fue el electroforesis capilar, que es un método de separación que permite cuantificar e identificar los analitos. Bueno, entonces aquí constituye una técnica basada en migración diferencial y pues básicamente radica en una generación con una generación de alto voltaje, pues se genera aquí el movimiento de las moléculas, la identificación y cuantificación. Entonces se puede
utilizar de 100 a 500 micras, dependiendo el tamaño pues de las moléculas a estudiar. Entonces tenemos unas ventajas y desventajas de este método principalmente. Bueno, la disipación de calor es muy efectiva. La electroforesis capilar permite la aplicación de altos voltajes, lo que pues a su vez nos va a repercutir en el beneficio de obtener resultados en corto tiempo, muy eficaces, entre otras áreas. También la parte ambiental nos puede ayudar a detectar contaminantes en el agua, en el suelo. Podemos utilizar aquí menos solventes, lo que ayuda pues también a no contaminar o a desperdiciar pues menos muestras como tal. Entonces tenemos unas desventajas, tenemos unas limitaciones en separación de moléculas grandes, tenemos que se requiere un equipo pues especializado y limitaciones en la capacidad de carga. Bueno, pues a pesar de esas desventajas, la electroforesis capilar pues brinda de verdad, es una herramienta muy importante y que pues también es de fácil manipulación. Bueno, entonces aquí explicando en 5 pasos cómo es la función del método seleccionado. Entonces, en la electroforesis capilar funciona principalmente, tenemos el anodo y el cátodo. Y bueno, tenemos aquí la entrada y la salida como tal, se aplica pues la muestra, es introducida en el anodo por diferentes métodos, ¿cierto? Tenemos el capilar que pues está unido con los dos, con el anodo y el cátodo. Y bueno, que esta muestra es sometida a electricidad. Tenemos allá aquí nuestra fuente de alimentación. Vemos ahí cómo está también conectado, está sumergido en los viales y pues esto nos permite que se aplique allí la electricidad que se requiere. Entonces se tienen los capilares cuyos extremos se encuentran sumergidos, como ya lo mencioné y como lo podemos ver en la imagen. Y aquí pues tenemos eh, el mecanismo de separación de la columna de electroforesis capilar. Funciona pues de la misma manera que en la electroforesis convencional. En el tema de la columna, el capilar. Y por último tenemos el proceso de datos, se detecta y se cuantifica el analito allá por medio del software establecido que nos va a permitir pues en tiempo real tener allí la identificación y cuantificación del analito en cuestión. La aplicación de la técnica en resolución del problema, la resolución de problema real de tipo ambiental. Bueno. Entonces, la electroforesis capilar, como lo mencionaba, y que tiene sus ventajas, se puede utilizar para determinar herbicidas catiónicos como el paraquat, el diquat, que son herbicidas que se utilizan pues muy seguido, por decirlo así, o muy constante en la agricultura. Entonces, aquí, mediante esta técnica, se puede tomar las muestras y determinar si, por ejemplo, en la fuente hídrica se tiene presencia de estos herbicidas. Entonces, se hizo un estudio en el año 2007 titulado Integración de la membrana líquida libre sobre alimentación electrocinética. Entonces, aquí mediante este método, pues podemos tener una opción, digamos que un método rápido, portátil y que pues nos va a dar luces y nos va a permitir poder identificar la presencia partículas, moléculas de estos herbicidas en
fuentes de agua. Aquí en este gráfico, muy sencillo pero diciente, podemos ver cómo llega los restos de herbicidas a las fuentes hídricas. Bien, entonces por último tenemos las fuentes consultadas, tenemos el artículo asignado y otras. Agradezco la atención prestada.